Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este programa y aquí dispuestos pues otro viernes más a ofrecerles un nuevo capítulo de A Pie de Obra. En esta ocasión pues lamentamos mucho no tener con nosotros una visita anunciada, que era la de Juan Barba Lago Mazzini, un amigo nuestro y especialista en genealogía, que trabaja estrechamente con nuestro colaborador habitual y nuestro amigo José Carlos Gutiérrez. Muy buenas tardes, José Carlos. Muy buenas tardes. Bueno, parece ser que Juan no ha podido venir al final, ¿verdad? Sí, debido a su condición de militar, pues tiene algunos problemas que le impiden poder venir aquí, y entonces, claro, también la distancia entre Madrid y Jaén pues hace que no podamos contar con su asistencia. Más que problemas, ocupaciones, ¿verdad? Ocupaciones. Y logística. Esperemos que pueda escaparse alguna que otra tarde por aquí y podamos estar... Pues sí que será verdaderamente pues bienvenido, dado que nos ilustrará muchísimo sobre temas como el que hoy, por ejemplo, hemos traído a consideración de nuestro público. Y me refiero pues a la Guerra de la Independencia, pero considerada desde un punto de vista heurístico, quiero decir que de investigación, y es un asunto que tanto Juan Barba como José Carlos Gutiérrez pues verdaderamente están explotando, en el mejor sentido de la palabra, pues de una manera asombrosa y dando auténticos resultados que poco antes de ponernos aquí frente a las cámaras comentábamos José Carlos y yo, y verdaderamente cuando me has dicho qué cosas se pueden descubrir en estos expedientes matrimoniales, que es lo que vamos a traer hoy aquí a consideración del público, pues yo me he quedado sorprendido, porque cuántos datos que se ignoraban, cuántas incógnitas pues pueden ser despejadas precisamente atendiendo a estas fuentes que verdaderamente en nuestro pueblo pues somos unos privilegiados, dado que tenemos unos buenos archivos parroquiales donde precisamente se encuentran estos expedientes matrimoniales. Bueno, como todos ustedes saben, la Guerra de la Independencia española comienza pues aquel heroico 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se levanta pues justamente contra las fuerzas de ocupación napoleónicas. Muy pronto la guerra se va a extender por toda la península y verdaderamente los franceses lo van a tener bastante complicado, a diferencia de lo que han hecho en Europa, que verdaderamente se han paseado porque su ejército era un ejército, podemos decir que una maquinaria de guerra perfecta. Pues en España los franceses van a tener que experimentar lo que en ningún sitio de Europa supieron ofrecerles, quiero decir una guerra total, una auténtica movilización popular en contra del invasor, que va a concentrar a toda la población, desde el más pequeño al más grande, desde el más viejo al más joven, desde la mujer hasta el hombre, el arriero, el noble, el cura, el fraile, la monja, todos contra Napoleón y contra los napoleones, que eran como se les denominaba en la época a los gabachos, a los franceses. Bueno, José Carlos, primeramente creo yo que sería pues muy oportuno que nos comentaras, que le comentaras a nuestros televidentes qué es un expediente matrimonial, en qué consiste y qué tipos hay, ¿no? Bueno, en un expediente matrimonial primero corregirte, porque esos expedientes no se encuentran en los archivos parroquiales. Es verdad. En los archivos parroquiales tendríamos lo que son ya la última, digamos, a lo último, o el fin que persigue el expediente, que es el matrimonio, es decir, la partida matrimonial, y los expedientes serían el trámite previo que se hace antes del matrimonio, y esos expedientes, pues hoy día pues los se conservan en lo que son los archivos diocesanos españoles. Y por explicar más o menos en qué consiste el expediente matrimonial, bueno, pues el expediente matrimonial era una documentación, ¿no? un trámite que se realizaba, ¿no? antes de casarse por diversas circunstancias. Y ello lo podemos explicar también, lo podemos hacer ver a través de los distintos tipos de expedientes, ¿no? Por un lado teníamos los expedientes que eran los llamados de consanguinidad o afinidad, que eran los expedientes que se realizaban cuando los contrayentes o los novios, por decirlo así, pues tenían cierto parentesco de sangre, es decir, eran primos, ¿no? eran parientes,
y ese parentesco podía ser desde primos hermanos hasta primos terceros, ¿no? Y siempre que uno estaba en ese margen, pues se realizaba un expediente matrimonial cuyo fin era, pues, en fin, el tema este que en aquella época estaba muy, digamos, muy no mal visto, podemos decir, sino era un tema bastante complicado, que era el cruce de la sangre, ¿no? Pues la Iglesia lo que hacía era, pues, cobrar cierta cantidad de reales a cambio de conceder licencia, ¿no? para poder matrimoniar. Estos expedientes también se entremezclaban con los que se llamaban los expedientes de afinidad, que era, por ejemplo, cuando un contrayente era viudo, ¿no? Pero sin embargo casaba con la hermana o la prima segunda, ¿no? de la difunta o del difunto. Y bien, eso es lo que podemos decir, los expedientes, ¿no? que se realizaban por ese motivo. Luego también estaban los expedientes que podemos llamar ordinarios, que eran unos expedientes que mayormente su sentido consistía en que cuando una persona casaba con alguien de fuera, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando uno de Torredonjimeno casaba con un vecino de Jamilena o de Alcaudete, pues se realizaba ese expediente más que nada para averiguar si ese señor o esa señora, ¿no? pues antes de casarse, antes de llegar al matrimonio, pues había permanecido soltera, ¿no? Es decir, no había tenido ninguna relación extraconyugal, ¿no? y había mantenido, pues, la soltería, ¿no? Y por último, ahí podemos agruparlo también en un grupo que son los expedientes, otros tipos de expedientes varios, como son los expedientes criminales, ¿no? o de divorcio, ¿no? que a muchos les suena, piensan que no, pero ya encontramos expedientes de divorcio en el siglo XVIII, cosa que la gente piensa que no era más así. que de divorcio sería separación, ¿no? Bueno, sí, separación, es decir, separación extramatrimonial. Y por otro lado, los expedientes de viudedad, que era cuando una viuda, ¿no? pues, generalmente viuda, cuando una viuda pues, quedaba en ese estado, ¿no? y pues solicitaba un expediente, realizaba un expediente para que se verificase que efectivamente era viuda, ¿no? Siempre eran en casos extremos, por ejemplo, en caso de que el marido hubiese fallecido en una acción de guerra y no se supiese en qué lugar estaba, ¿no? O bien cuando muchas veces estas personas pues iban, yo qué sé, en un viaje pues, en barco hacia la India, ¿no? y naufragaban, pues se realizaban estos expedientes para averiguar si efectivamente habían muerto, ¿no? Aunque de eso creo ya que vamos a tener un ejemplo cuando nos acerquemos a lo que vamos a tratar a continuación. Muy bien, muchas gracias por rectificarme. Efectivamente yo estaba pensando en los desposorios, en los libros de desposorios, que es lo que yo he manejado, pero no he llegado a manejar expedientes, y efectivamente los expedientes, como bien has dicho tú, pues se conservan en lo que es el archivo diocesano, ¿no? Verdaderamente tenemos que tener en cuenta que sí, como dice José Carlos, el divorcio no, como tal no, pero la separación era una cosa no muy habitual en la sociedad antigua, del antiguo régimen, pero el mismo Francisco de Quevedo, el gran escritor del siglo de oro, pues llegó a separarse de su esposa, entre otras cosas yo supongo que por lo mal que se llevaba con las mujeres, porque era un misógino de cuidado. Estos expedientes de divorcio siempre, hombre, no eran expedientes que se realizasen así de bote pronto, ¿no? Sino que eran expedientes que son, por cierto, son bastante gruesos, ocupan mucho espacio y generalmente eran porque muchas veces había casos de malos tratos, y estos son unos documentos que, por cierto, ahora que está muy en boga el tema este de los malos tratos, es una documentación histórica muy buena para acercarse a cómo eran los malos tratos, por ejemplo, que se realizaban en el siglo XVII o en el siglo XVIII, que, por cierto, cuando uno los lee ve que como hemos dicho mucho en muchos programas, no hemos cambiado, en 400, 300 años no hemos cambiado demasiado, ¿no? A pesar de que pensamos que ahora somos mejores que nuestros antepasados, pero seguimos siendo igual. La naturaleza humana tiene las mismas miserias y tiene las mismas elevaciones, podemos decir, que siempre, ¿no? Y eso es una cosa que no varía con el tiempo, por mucho que algunos nos pretendan dar a entender que existe eso que se llama progreso. En lo humano el progreso es muy limitado. El caso está en que estos expedientes matrimoniales, en concreto los expedientes matrimoniales que están vinculados a estas fechas, a las fechas de nuestra guerra de la independencia, pues arrojan verdaderamente datos curiosos, y más que curiosos, algunas veces también
incluso datos, como he dicho al principio, que vienen a despejar incógnitas, como por ejemplo la que nos vas a comentar ahora, si te parece bien. Me refiero a una partida de guerrilleros de aquí, del reino de Jaén, antes de que fuese esto provincia, esto era reino, y esa partida de guerrilleros fue bastante famosa. Me refiero a la partida de guerrilleros comandada, acaudillada por Pedro del Alcalde, un villariego, un vecino de los Villares, muy cerquita de Jamilena, por cierto, y muy cerquita también de Torredonjimeno, que es uno de los primeros que, empuñando el fusil, se pone en contra de los franceses y se echa al monte. Bueno, a Pedro del Alcalde, si no a él, al menos una reconstrucción, yo creo que bastante bien conseguida, lo pueden ver ustedes perfectamente si visitan el castillo de Santa Catalina. Nuestro castillo de Santa Catalina, que seguro que todo el mundo ha ido a él, pero no sé si todo el mundo ha entrado dentro del mismo castillo, no me refiero al parador, me refiero al castillo, pues en lo que son los calabozos, precisamente se ha hecho una reconstrucción de lo que pudo ser la prisión de Pedro del Alcalde, y allí hay como una especie de maniquí o un holograma, no sé lo que será aquello, que verdaderamente una vez que se acciona es sorprendente, porque parece que está allí Pedro del Alcalde esposado, atado, con grilletes, y nos cuenta su historia, ¿no? Nos cuenta la historia de este bravo guerrillero que fue ejecutado por los franceses. El caso está en que todos los que han tratado la historia de la Guerra de la Independencia en nuestra provincia, pues conocían y manejaban el dato de la partida de guerrilleros que comandaba Pedro del Alcalde, y también era conocido pues el fin de este guerrillero, que una vez apresado por los franceses fue ejecutado, incluso ejecutado en contra del parecer de algunos militares franceses, como por ejemplo los polacos, que venían en el ejército de Napoleón y que sin embargo habían sido muy bien tratados por los guerrilleros españoles, en concreto por Pedro del Alcalde, y que se quejaron a las autoridades francesas precisamente del fin que le iban a dar a este hombre que los había tratado pues con el espíritu de caballero. No obstante, lo que no se sabía, y vosotros lo habéis descubierto, tanto Juan como tú, pues es dónde fue apresada la partida de Pedro del Alcalde, y gracias a estos expedientes, al parecer, pues se ha podido verificar ese lugar donde fueron atrapados por los napoleónicos. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue el proceso de hallazgo? Bueno, sí, podemos decir, antes de que nada quiero decir que toda esta documentación y toda esta información que nosotros encontramos, como hemos dicho, aparece en los expedientes matrimoniales, pero el grueso de toda la documentación, de toda la información, viene sobre todo en lo que son las preguntas, ¿no?, que se hacían a los testigos que declaraban en esos expedientes. Hemos dicho que, por ejemplo, cuando cazaban forasteros, ¿no?, pues se hacían unas averiguaciones, ¿no?, y esas averiguaciones consistían en que se entrevistaban, ¿no?, se hacían una especie de declaraciones a vecinos, ¿no?, del pueblo, de la naturaleza, del contrayente o de la contrayente, ¿no?, y entonces se averiguaba esa soltería, o esa viudedad, en su caso. Y en el caso que comentamos del expediente de donde aparece Pedro del Alcalde, pues se trata precisamente de uno de esos expedientes que hemos llamado de viudedad. Es un expediente en el cual una marteña, una vecina de Martos, que era viuda de un tal Ramón de Vargas, ¿no?, marteño también, ¿no?, pues habla que quiere constatar que ella es viuda porque no le consta ningún documento oficial en el que se constate que ella es viuda como tal, porque no sabe dónde ha muerto su marido, tiene noticias de dónde ha muerto su marido, pero sin embargo no tiene un documento en el que se acredite que efectivamente ella es viuda y que su marido murió. Bien, pues en el trámite, ¿no?, que se hace durante el expediente, pues se llama a una serie de testigos, compañeros de armas de Ramón de Vargas, los cuales dicen ser miembros de la partida guerrillera de Pedro del Alcalde. Pedro del Alcalde, que hay que decir que no tenemos que tener el estereotipo de guerrillero pensando en esta idea romántica del bandolero, ¿no? El bandolero que nosotros hemos visto en televisión como Curro Jiménez es una cosa muy distinta, ¿no?,
a lo que era el guerrillero. El guerrillero es el caso de Pedro del Alcalde, era una persona del campo, normal y corriente, con su finca, etcétera, que trabajaba en el campo, pero que, como dijimos ya hace ya bastantes programas, por el simple cabreo y la extorsión que causaban las tropas francesas, pues se echó al monte y no se dedicó a otra cosa que, en fin, atormentar todo lo que podía y más, pues a las tropas francesas que pasaban por Jaén. Y entonces, en el caso concreto el hecho de que aparezca Pedro del Alcalde en un expediente como este, no es el único. De hecho, tenemos constatados más expedientes en los que se habla de otros guerrilleros que también formaron parte de su partida guerrillera. En el caso este de Ramón de Vargas, pues se habla de que durante la estancia de los franceses en Martos, ¿no?, pues una acción guerrillera de Pedro del Alcalde contra Martos, pues desbarató todo lo que eran las defensas francesas y degolló a la guarnición francesa. Y entonces, en la huida, ¿no?, de Martos, pues se unieron muchos marteños a su partida guerrillera, entre ellos el que hemos mencionado, el Ramón de Vargas, y huyeron se dirigieron a lo que era Alcaudete para seguir hostigando a lo que eran los franceses. Allí en las inmediaciones de Alcaudete, pues tuvieron una refriega, y en esa refriega pues fue herido el citado Ramón de Vargas. Y entonces, pues en vista de que no pudieron conseguir su objetivo y que sufrieron varias bajas, pues se retiraron hacia tierras de Córdoba, concretamente hacia la zona de Benamejí. Y en Benamejí, pues ya Ramón de Vargas herido, ¿no?, pues se ocultaron en una casa donde estuvieron allí camuflados muy poco tiempo, hasta que pues llegaron los franceses, que lo estaban persiguiendo por detrás, y prácticamente pues destrozaron lo que era y acabaron con la partida guerrillera de Pedro del Alcalde. Y prendieron a Pedro del Alcalde. A la vez que degollaron a todos los prisioneros y a todos los que estaban heridos de su partida. Ello hizo y nos ha servido a nosotros sobre todo para saber, porque no se sabía hasta el momento, en qué sitio exacto y en qué acción concreta pues fue capturado pues Pedro del Alcalde, que hasta el momento no se sabía. Sabíamos que efectivamente, como tú has dicho, estuvo preso en Jaén cuando ya fue capturado, y que tiene una cosa curiosa, y era cómo los franceses pues mataban, y bien mataban, ¿no?, a los que le habían estado molestando bastante, ¿no?, porque el caso de Pedro del Alcalde fue ahorcado y fusilado a la vez, ¿no? Es decir, que estaba muerto y bien muerto. Precisamente Pedro del Alcalde, con ese golpe magnífico que dio en Martos, se hizo, como ustedes podrán suponer, pues el enemigo público número uno de lo que eran las fuerzas de ocupación francesas, y por lo tanto pues los franceses lo tenían muy claro. No había cuartel para aquellos rebeldes, que ellos llamaban rebeldes y que no eran otra cosa que patriotas españoles. Las razones por las que estos patriotas españoles se echaban al monte, pues como dice José Carlos, tampoco tenemos que figurarnos que fuese por romanticismo o por idealismo, era simplemente porque la situación demandaba la defensa de los intereses más personales, y es que cuando se te meten en tu casa, pues verdaderamente lo que tendrías que hacer, a menos que te conviertas en un pusilánime como los que hay hoy en día, pues es expulsar al que te invade a patadas, y si no, pues a bayoneta calada. El caso está en que verdaderamente fue tremenda la ejecución de Pedro del Alcalde, y bueno, precisamente ahí, envuelto en ese expediente matrimonial, cuando la viuda de Ramón de Vargas, como nos ha dicho José Carlos, está investigando o pide investigación que pueda dar fe de la muerte de su esposo con vistas a poder matrimoniar en unas segundas nupcias, pues es cuando, envuelta en esa información, que es una información tan particular, tan de una familia, ¿no?, tan privada, aparece un dato que, bueno, yo creo que es un aporte muy importante pues para lo que es la historiografía provincial, dado que estamos hablando de uno de los guerrilleros con más nombre y con más reputación de toda nuestra guerra de la independencia, y verdaderamente un héroe, ¿no? Si algún día, no sé si sus restos mortales están localizados, pero desde luego que si algún día aparecieran los restos mortales, si es que no están localizados, no lo sé, de Pedro del Alcalde, verdaderamente este hombre no merecería ser enterrado en cualquier sitio, sino enterrado en un buen panteón
que es lo que tienen que hacer los pueblos con sus héroes. Aunque ya sabemos que en España, pues el país de la envidia y el país de la ingratitud, precisamente los mejores son justamente los que más pronto son olvidados. El asunto está en que no para ahí la cosa, porque vosotros habéis tratado muchísimos expedientes matrimoniales, expedientes de investigación, y me gustaría que nos contaras un poco pues el caso de dos que son miembros de lo que es el regimiento de Jaén, y que después de la lucha entablada en Bailén, si no me equivoco, pues suben hacia Madrid, avanzan hacia el norte, creyendo que pueden parar a los franceses, y en Somosierra van a ser verdaderamente vapuleados, ¿no? Estos dos me parece que se llama, uno es Miguel Ocaña y es marteño, y el otro es Francisco González Damas, es de Jamelena, pero oriundo, sí, por parte de su madre, oriundo de Torredonjimeno, sí, ¿verdad? Era nieto de... El apellido Damas lo delata, ¿verdad? Francisco González Damas. ¿Nos puedes comentar un poco los particulares de estos expedientes? Sí, la batalla de Somosierra es una batalla que podemos decir que ha pasado a la historia, ¿no? Porque fue la primera vez que Napoleón en persona pues dirigía personalmente una acción de guerra. Y esta batalla tiene la importancia de que es la batalla que podemos decir que abre las puertas del ejército napoleónico a Madrid. En esta batalla, como tú has dicho, participó lo que fue el regimiento de voluntarios de Jaén, que formaba parte de esos 200.000 hombres que el general San Juan pues comandaba, ¿no?, en el ejército que luchó en Somosierra, un ejército que podemos decir que era, digamos, que un ejército fantasma, ¿no?, porque fue un ejército que se juntó pues con lo poco que había quedado en la batalla de Bailén, ¿no?, y con algunas unidades que se fueron incorporando y que, en fin, cuando llegaron a Somosierra pues encontraron lo que se encontraron. Una batalla en la que, por cierto, fue una batalla que perdimos los españoles, ¿no?, sobre todo por la gran efectividad que tuvo en ese sentido la caballería polaca, ¿no?, aliada de Napoleón, ¿no?, y en la que prácticamente pues resultó una auténtica, como he dicho, derrota para la arma española. Pero dato a resaltar, no quiero yo que pase desapercibido, es que el mismo Napoleón Bonaparte tuvo que personarse. O sea, sí, él, que había dejado a sus generales, a ese flamante generalato de pedantes y fanfarrones que rodeaban a Napoleón, él, que los había dejado hacer y deshacer en España, tiene que venir y dirigir en persona el ejército, porque está visto que esos señores que se han paseado por Europa, aquí en España no se pasean lo mismo de a gusto y de felices. Y precisamente también, aparte de la caballería polaca, yo creo que indudablemente la presencia de Napoleón, que es todo un mito y que verdaderamente, aunque fuese nuestro enemigo, tenemos que reconocer como caballeros que era un digno enemigo de España, pues verdaderamente yo creo que también movilizó mucho al ejército francés para que ahí diera el do de pecho y verdaderamente pues nos causara estragos, auténticos estragos en la batalla de Somosierra. De hecho, ten en cuenta que la batalla de Somosierra es a finales de noviembre de 1808, con lo cual habíamos pasado muy poco tiempo, desde mayo, y Napoleón estaba viendo que las cosas pues le estaban yendo bastante mal y que posiblemente no consiguiese el objetivo que realmente perseguía, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que es la cuestión que estamos tratando, ¿no? Quiero decir que precisamente este primer caso que vamos a hablar fue el expediente que a nosotros, a Juan y a mí, pues nos impulsó a buscar más documentación sobre este tema y a movernos, ¿no?, sobre un tema que nosotros consideramos que era curioso y que era sobre todo digno de dar a conocer, ¿no? El primer caso que vamos a tratar es el caso de un marteño, ¿no?, que es Miguel Ocaña, ¿no?, que era un soldado de ese regimiento de voluntarios de Jaén, ¿no?, y un soldado que al parecer murió en la batalla de Somosierra, cerca de Sepúlveda, en Segovia. Y bueno, pues este soldado supuestamente muere, ¿no?, y entonces, claro, en 1810, 2 años después de su muerte, pues su viuda, Marta Gutiérrez, también marteña, pues quiere casar nuevamente. Claro, lo mismo que decíamos en el caso de Ramón de Vargas, al fallecer su marido en acción de guerra, pues no tiene ninguna documentación oficial, ningún parte de función ni nada que diga que su marido está muerto.
Y entonces a lo que se recurre es a llamar a los testigos, ¿no? A llamar a ciertos testigos que fueron compañeros de armas con el citado Miguel de Ocaña en la batalla de Somosierra y que supuestamente al estar cerca de él y al haber combatido cerca de él, pues supuestamente tendrán información de primera mano acerca de si realmente murió o no murió. Estos testigos, ¿no?, dan una información que es muy ambigua, porque en sus declaraciones uno dice que sí, que realmente lo vio morir, ¿no?, y que le rezó un Padre Nuestro, ¿no?, y lo dejó allí y luego él avanzó. Otro testigo dice que lo dejó medio muerto, con un hálito de vida y en fin, no sabe si realmente murió o no. Y el otro no está muy seguro de pues, realmente si falleció o no falleció. Se sigue contrastando con más testigos y vuelven a decirse lo mismo, se contradicen las declaraciones y entonces la Iglesia lo que decide es pues averiguar realmente si ese tal Miguel Ocaña había fallecido. Empieza la Iglesia a moverse y entonces pues no logran avanzar mucho, sobre todo el que era entonces párroco de San Amador, que era la parroquia en la que estaba adscrito el Miguel Ocaña. Claro, en esta época tenemos que tener en cuenta de que la mujer, al ser viuda, pues necesitaba tener un compañero, porque el marido era el que realmente realizaba el ingreso en la casa, ¿no?, y era el que realmente sustentaba a la familia, y entonces también una viuda en aquella época que estuviese sola y sobre todo joven, ¿no?, pues es muy raro que no volviese a casar en segunda nupcia, sobre todo ya si le incluimos que tuviese hijos. Y entonces, como decía, pues empieza a buscarse a este Miguel Ocaña, a ver si realmente murió, y entonces al cabo del tiempo, pues llega una carta desde Francia, ¿no?, una carta bastante curiosa, ¿no?, a un sobrino de Miguel Ocaña, en la cual se dice que este Miguel Ocaña está escrita y dice que Miguel Ocaña pues dice él que está vivo, que está prisionero en un campo de prisioneros en Cahors, en el departamento de Loire, en Francia, y entonces dice que él, en fin, que está preso y que no se preocupen, en fin. El sobrino pues lleva la carta a la casa de la viuda, donde también está el párroco, y entonces empiezan allí a discutir sobre si realmente esa carta es de verdad o es mentira. En fin, empiezan a mirar la carta y entonces la viuda dice que es imposible que esa carta sea de su marido porque su marido era analfabeto y prácticamente no sabía leer ni escribir, cosa que hay que tener en cuenta. Sin embargo, el sobrino, es un dato curioso que aporta el sobrino, que es el sobrino el que dice que efectivamente la carta de su tío, porque, y lo dice muy bien en el expediente, porque aunque su tío no sepa leer y escribir, la forma en que se expresa, la expresión que se hace en esa carta es la de su tío, y efectivamente esa carta, aunque su tío no haya podido escribirla, pero esa forma... La ha podido dictar. La ha podido dictar. Y entonces, pues, en fin, se agarran a eso y el obispo de Jaén, pues, solicita una investigación al coronel Swister, que era el gobernador de Jaén, el gobernador militar de Jaén, y empiezan a buscar y efectivamente mandan una carta a Cahors, y en Cahors pues le dicen que efectivamente estuvo allí el tal Miguel Ocaña prisionero, pero que en ese momento no se encontraba porque lo habían trasladado a Lille, ¿no?, donde se encontraba preso. Y entonces es una cosa curiosa porque siempre que nosotros, Juan y yo, hemos hablado sobre esto en los distintos foros pues la gente dice, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues no sabemos realmente lo que pasó porque la documentación se queda ahí. Es decir, en teoría entendemos que el matrimonio que la viuda, la supuesta viuda, quiso realizar, no pudo realizarse, porque al estar el marido vivo, pues no podría contraerse segundas nupcias. Y es la hipótesis que, vamos, la teoría, porque vamos, eso en aquella época era prácticamente absurdo, ¿no?, que una persona, porque el simple hecho de que su marido estuviese fuera, casarse de segundas nupcias, ¿no?, pensamos que el matrimonio pues no pudo realizarse. El matrimonio en segundas nupcias. En segundas nupcias de la Marta Gutiérrez. O sea que estamos ante un caso que es perfectamente novelable, porque estamos hablando de un hombre que logra salvar el pellejo, que incluso lo dan por muerto, pero parece que sobrevive a Somosierra, que es capturado por el enemigo,
que es trasladado a un campo de concentración en Cahors, en Francia, y que verdaderamente pues parece ser que se pone en comunicación a través de una carta que, como ha dicho José Carlos, daba motivos de duda de que fuese suya, pero que el sobrino defiende a capa y espada que es de su tío, merced a ese estilo expresivo, ¿no? La forma de expresión que había en la carta, gracias precisamente a ese dato, a esa intuición que en ese momento tiene el sobrino de Miguel Ocaña, pues se puede seguir la pista de Miguel Ocaña. Ya entre la diplomacia, ¿no? Sí, y entre la relación entre la autoridad española y francesa, pues se puede moverse y puede localizarse finalmente. Eso quería decir, ¿no? Porque también llama la atención que tanto la autoridad eclesiástica española, puesta en contacto con la autoridad de ocupación francesa, pues llevan a cabo todo ese trámite precisamente para verificar si eso es cierto o no lo es, y al final pues miren lo que son las cosas, ¿no? La vida es como es. De Miguel Ocaña pues no sabemos cuál fue su fin, si regresó a España, si quedó en Francia, si a su vez se casó allí o no se casó, o vete tú a saber si murió en cualquier otro evento. Posiblemente a lo mejor en un futuro aparezca alguna documentación nueva, porque todavía tenemos otro tipo de documentación, como son los protocolos notariales, que a lo mejor no puede aparecer alguna documentación, pero es buscar una aguja en un pajar. Supuestamente con el tiempo esperamos que posiblemente aparezca algún dato que nos pueda ayudar a descubrir algo más sobre este Miguel Ocaña. Miguel Ocaña, desaparecido. Desaparecido en combate, nunca mejor dicho, lo que no quiere decir que causara baja, que muriera. El caso es que también, pues, otro expediente, también relacionado con la batalla de Somosierra, es el que hemos anunciado antes, Francisco González Damas, que, por cierto, pues, incluso puede que haya parientes de este señor, quiero decir, descendientes, si no directos, al menos indirectos, porque ya hemos dicho que por su segundo apellido, por el apellido Damas, pues era oriundo de Toromojemeno. ¿Qué nos puedes contar del expediente relativo a este casi paisano? Bueno, Francisco González Damas era un vecino de Jamilena, y entonces tiene una historia que podemos decir paralela al de Miguel Ocaña, paralela en el sentido de que los dos también eran miembros del regimiento de voluntarios de Jaén, y también participó en la batalla de Somosierra. El problema es que la historia de Francisco González Damas es más dura, ¿no? Que la de Miguel Ocaña. Francisco González Damas se engancha, obligado, al regimiento de voluntarios de Jaén, sobre el mes de septiembre, ¿no? Desde 1808, aunque él casa en agosto de 1808, o sea, al mes de contraer matrimonio, pues se engancha al ejército y va a combatir a los franceses. Con tan mala suerte de que cuando llega a Somosierra, pues es herido, ¿no? Herido de bala, y pues lo evacúan al hospital de Buitrago. Allí en Buitrago, pues, en fin, lo ingresan en lo que es el hospital de Buitrago, donde se está curando su herida, digamos, puedo decir, con tan mala suerte de que a los 2 días de estar allí, pues entran los franceses en Buitrago, arrasan lo que es la ciudad, y cuando entran al hospital, pues lo primero que hacen es degollar a todos los enfermos que había en el hospital de Buitrago. O sea, una carnicería, ¿no? Hicieron una carnicería, y entonces, pues, lo que hacen es eso. ¿Cómo aparece esto en el expediente? Pues bueno, la viuda de Francisco González Damas, pues el mismo sistema, necesita ver que es viuda para contraer segundas nupcias, y entonces los que hacen la declaración son precisamente los compañeros de armas de Jamilena, o sea, los miembros que en el batallón, en el regimiento de voluntarios de Jaén, los jamilenúos que había en el regimiento de voluntarios de Jaén, pues dicen que efectivamente Francisco González Damas falleció en Buitrago, porque cuando los franceses terminaron de arrasar Buitrago y se reunió otra vez los miembros del batallón, del regimiento, pues vieron que entre los miembros, pues el Francisco González Damas no estaba, es decir, todos los enfermos que había en el hospital de Buitrago, que eran miembros del regimiento, pues no había aparecido ninguno. Y cuando se corrió la noticia de que lo habían degollado, pues era porque lo habían efectivamente degollado. Una reflexión, ¿no?, al hilo de todo esto, y sobre todo de la carnicería perpetrada por los gabachos en Buitrago, ¿no?
qué curioso porque siempre que un ejército invade un país, pasó con los franceses en España, pasó en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes en Francia, pues el ejército de ocupación tiende a cometer este tipo de abusos inhumanos, pues cargando, digamos que las tintas, y más que las tintas, la pólvora y la bayoneta, sobre la población oprimida. En España, en ese tiempo, pues a este tipo de represión o de represalias o de opresión tremenda, pues no le acompañaba precisamente los efectos que tal vez querían inducir los invasores, que era el terror, sembrar el terror en la población para que la población se domesticara y la población pues se convirtiera en un dócil vasallo de los designios de Napoleón. Sin embargo, pasa el tiempo y el 11M, pues unos personajes que están por descubrir, pues perpetran los atentados que todos sabemos, y aquí pues no se mueve nadie. Nadie se mueve, nadie dice nada, y todo se achanta, y encima un pueblo entero se pone contra el gobierno en ese momento, el gobierno que necesitaba más que el castigo popular, digamos que la solidaridad del partido de la oposición y del pueblo. Pero bueno, es una reflexión simplemente para ver que, aunque decíamos que el género humano no cambia, verdaderamente sí que podemos constatar que los españoles hemos cambiado bastante, y no precisamente a mejor, sino a peor. Cómo se alaba la solidaridad y, sin embargo, cómo la solidaridad nacional cada día está más mermada, precisamente por divisiones, por partidismos y por tonterías. Y bueno, y precisamente ya terminando con lo de Somosierra, yo quería también anunciarles a nuestro público que estamos preparando la revista Órdago, Luis y yo, y precisamente contamos con una cosa que va a ser, pues bueno, lo digo aquí en plan aperitivo, ¿no?, en plan primicia, pues van a ser tres cartas auténticas, transcritas, lógicamente, en la revista, de soldados que también participaron tanto en Bailén y uno de ellos creo que también en Somosierra. Y también se habla de lo del hospital, creo recordar que también se habla de lo que pasó en el hospital de Buitrago. Va a ser también pues un número, como están viendo ustedes, no va a ser un monográfico para la Guerra de la Independencia, ni mucho menos, tocará muchos otros temas, pero hemos querido tocar este tema porque, claro, en 1808 se declara la guerra, pero la guerra dura muchos años, y si el año pasado, en el 2008, recientemente acabado, pues nosotros en la revista Órdago tuvimos el acuerdo de publicar algo relativo a los sucesos de 1808, sobre todo concernientes a Tordón Jimeno, pues hemos pensado que también en el 2009, siguiendo, celebrando otra vez pues estos 200 años que han pasado de aquellos sucesos horribles, pues también vamos a tocar sucesos que ocurrieron en 1809 aquí en Tordón Jimeno, o por ejemplo estas cartas, tres cartas en concreto, que yo creo que son un documento excepcional de época y que bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes cuando la revista ya esté en estampa y en la mano de nuestros lectores. Y siguiendo con nuestro tema, con el tema que hoy estamos abordando, pues hemos tocado ya a Miguel Ocaña, hemos tocado a Francisco González Damas, pobre Francisco González Damas, que no disfrutó de la vida conyugal para nada. No sabemos si tuvo hijos o no tuvo, ¿verdad? No sabemos nada de eso, ¿no? Y Ramón Vargas también lo hemos tocado, ha sido el primero en caer. Y me parece que tenemos dos más. Tenemos a Manuel de la Rosa, un marteño, otro marteño como Ocaña, y nos puedes comentar un poco sobre él. Bueno, yo si quieres podríamos hablar de otro más, me refiero porque el tema es parecido al que hemos venido hablando de Francisco González Damas, ¿no? Y es el otro caso que también traíamos, ¿no?, que era de un tal Pedro Cañizares, que es natural de Villanueva de la Reina y vecino de Andújar, porque él había casado allí. Y es un caso que es muy semejante al de Francisco González Damas, pero la diferencia está, podemos decir, en cronología y en los hechos. Pedro Cañizares es un soldado que es del regimiento Bailén, que participa en lo que se conoció como la batalla de Ordal en Cataluña,
Y entonces Pedro Cañizares, en ese combate del puerto de Ordal, que fue por cierto una derrota anglo-española, en la que conjuntamente los ingleses y los españoles combatieron contra Napoleón, pues fue también herido en una pierna, ¿no? Y evacuado pues al hospital de Barcelona. Aquí en este caso no lo degollaron los franceses, pero tuvo también la mala suerte de que a los 3 días de ser ingresado en el hospital, pues falleció. Se le tuvo que cortar la pierna, aquello se le gangrenó, se tuvo que cortar y prácticamente al poco de ser herido pues duró prácticamente 3 días. Y entonces, en aquella época en el hospital sí se hacían parte vamos a decir, parte de defunción, pero la diferencia con Francisco González Dama es que el hospital, durante la huida de los franceses, pues los franceses lo que hicieron fue destrozarlo y prácticamente destruir el hospital de Barcelona y destruir con ello también toda la información que podía haber allí. Y entonces también en este caso, en el caso de Pedro Cañizares, pues la viuda también, al no tener una documentación en la cual constatar su viudez, pues tuvo que también recurrir a los compañeros de armas y otros enfermos que había allí con Pedro Cañizares. Estos sí se salvaron, ¿no? Porque aquí los franceses no fueron tan bárbaros, perversos como en Buitrago. Y los compañeros de cama, por decirlo así, de enfermos de Pedro Cañizares, sí pudieron constatar que efectivamente Pedro Cañizares murió. Además te lo dicen muy bien, ¿no? Porque te dice cómo lo trasladaron en sábana, dónde lo enterraron, etcétera. Pero en este caso no fue la acción humana, sino bien la acción de la propia naturaleza, por decirlo así, la que acabó con la vida de Pedro Cañizares. De Pedro Cañizares. Y Manuel de la Rosa, ¿no? Manuel de la Rosa. Sí, Manuel de la Rosa es un caso que le gusta mucho a Juan, porque es un caso que Juan ha llegado incluso a definirlo como un guión de película. Manuel de la Rosa Domínguez es también un vecino de Martos, ¿no? Y entonces el caso de Manuel de la Rosa empieza, podemos decir, en 1812, ¿no? Cuando ya se retiran los franceses de nuestra zona. Me parece que alrededor del mes de septiembre, más o menos, ¿no? Y entonces Manuel de la Rosa es uno de esos marteños que en esa huida de los franceses de nuestras tierras, pues va detrás de ellos, ¿no? Persiguiéndolos, ¿no? Y cargarse a todo francés que coja por el camino. Con tan mala suerte de que lo que hacen los franceses es cogerlo a él, hacerlo preso y capturarlo, en definitiva, y trasladarlo a un presidio en Burdeos. El caso de Manuel de la Rosa es uno de estos casos que ya el profesor Aimes ha estudiado mucho, un profesor francés, ha estudiado mucho sobre la deportación, ¿no? de prisioneros a Francia y también la fuga, y precisamente el caso de Manuel de la Rosa es un caso de fuga. Según se cuenta en el expediente matrimonial, en este caso tenemos que decir que en lo que se intenta justificar en este expediente matrimonial es que lo que había realizado el Manuel de la Rosa durante podemos decir, durante su estancia en la cárcel o durante digamos esos años en los que estuvo ausente de su casa porque estaba preso en Francia y cuando huyó. Y según se cuenta en su expediente, un expediente que es curiosísimo, lleno de anécdotas, se dice que estando en Burdeos, pues, en fin, se compinchó con otro marteño, ¿no? Y juntos pues planearon su huida. Algo me parece que muy semejante al general Dama, sí, ¿no? El general Gómez, que también me parece que huyó de un presidio francés, ¿no? Y entonces, en el caso este de Manuel de la Rosa, se nos habla cómo se escapó, pero sobre todo llama la atención de que dice que estuvo 6 meses perdido por Francia, ¿no? Con un burro que no sabía, o con una bestia, no sabemos si es un burro o un caballo. Y entonces, o algún ser humano, que también los hay. Buscando, podemos decir, la salida por Francia, porque claro, él estaba en Burdeos buscando la salida por Francia, hasta que ya un buen día pues llegó a Tortosa, ya cerca de España, ¿no? Y estaba ya como quien dice, cerca ya de la frontera entre Francia y España, ¿no? En la frontera, en los Pirineos catalanes. Bien, claro, en 1800, cuando se hace este expediente, cuando ya está huido, en 1800
XIV, ya la guerra había finalizado, y entonces cuando llega a la frontera española, pues lo primero que hacen los españoles es decirle: ¿dónde vas tú? Primero identifícate, danos tu pasaporte. Y en fin, a él le dice que no tiene pasaporte y les cuenta lo que le ha pasado desde que va a Burdeos, cómo se ha escapado, lo del burro que ha estado perdido 6 meses. Y los españoles le pasa que piensan que la historia es tan fantástica que no se la creen. Y lo que piensan es que en vez de ser efectivamente un guerrillero que se ha evadido, ¿no?, del presidio francés, piensan que es un desertor, que ha huido a Francia y que ahora vuelve, ¿no?, ahora que acaba la guerra y todo. Y cuando vuelve, pues lo primero que hacen es cogen, lo trincan, ¿no? Y con tan mala suerte de que, además de detenerlo, pues le hacen un consejo de guerra en Villafranca del Penedès, en el que, por suerte, ahí sí pudo convencer a los jueces y a los militares de turno de su historia, y al final pues lo creyeron y al final pudo llegar a Martos y casarse en 1815. En 1815 se casó después de su periplo por Francia con aquel burro. No sabemos lo que vendería con él, pero el caso es que tenemos, pues sí, como bien dice Juan, pues un guión de película, un guión para una película. Lo que pasa es que dudo yo mucho que con los artistas, los artistillas que tenemos en el cine español, pues presten atención a este tipo de cosas, porque claro, esto es guerra y ellos están contra la guerra, siempre y cuando pues no sea misión de paz. Y después también, pues, cómo van ellos a emplear dinero público para hacer películas que puedan, digamos, que ayudar a lo que es el patriotismo, ni mucho menos, por favor. Las películas siempre de los traumas psicológicos de Pedro Almodóvar o de quien venga bien, siempre eso, siempre la enfermedad y lo morboso y, en definitiva, pues más de lo mismo que tenemos en esta España que cada día está peor pista delante de todo el mundo y que desconoce y que olvida la historia verdaderamente de nuestros antepasados, que es para estar orgullosos de ella en muchos sentidos. En los puntos que no tengamos que estar orgullosos, pues bueno, de acuerdo, pero pocos son esos puntos para no estar orgullosos de esa historia. Y es un guión que, sin duda, si esto lo pillara un director y un buen actor de cine, como es Mel Gibson, pues lo bordaría. Yo en ese caso me alegro de que cuando Juan y yo hemos puesto esto, porque todo esto que hemos estado hablando aquí, parte de lo que hemos estado hablando aquí, pues ya los pusimos en aquellas jornadas de las que nos hicimos eco aquí sobre la guerra de la independencia que se hicieron en el mes de noviembre en Jaén. Y sobre todo me llamó la atención porque ayer precisamente, investigando yo en el Archivo Diocesano de Jaén, pues uno de los jóvenes investigadores que había allí, que por cierto estuvo en la jornada de Toro Don Jimeno, pues me felicitó, ¿no?, por aquella conferencia que en su día le gustó tanto, que precisamente fue el motivo por el cual él se encontraba allí, ¿no?, en el Archivo Diocesano, porque a raíz de todas estas historias que nosotros contamos, le había picado la curiosidad y estaba buscando allí información en esos expedientes matrimoniales, ¿no? Y la verdad es que, como tú has dicho, al menos teniendo a gente que se interese por la historia y que luego después se preocupe de contarla, teniendo gente así, no como estos actores que te dices tú y estas películas que a veces encontramos, a falta de eso, pues teniendo gente así, alguna buena cosa para ir tirando. Sin perdernos mucho del tema, el problema no es que estos señores hagan esas películas, el problema es que lo hacen con nuestro dinero, que ese es el problema, ¿no? Desde Tacones lejanos hasta los problemas de la mamá de Almodóvar, pues están subvencionados por el dinero público y, hombre, pues, ¿qué quieren que le diga? Que le den los Oscars que quieran, me da igual, me da exactamente igual. El asunto está en que si este señor o cualquier otro de los genios y talentosos que tenemos en el panorama cinematográfico español quiere hacer cine basura, pues que lo haga con su dinero, que para eso han engordado bien sus bolsillos y para eso pues son tan guays y tan progres. Pero claro, es lo que pasa con los progres, ¿no?, que siempre se ponen la camisa y la chaqueta de pana cuando van a dar los mítines. Después, buenos jacuzzis, los mejores coches y buena pasta de la gansa en la chaquetera, y en la cartera. Eso no lo reparten,
Bueno, vamos a dejar de hablar de estos personajes porque verdaderamente son tan patéticos y son tan deplorables que más vale olvidarlos. Y vamos a centrarnos pues en lo que nos interesa a nosotros, que es la historia y este tipo de eventos como los que estamos hablando, ¿no? El asunto está en que, como tú bien decías, el general Gómez también nosotros nos hemos hecho eco de un poco de lo poquito que sabemos de su biografía. También huyó, también se evadió de un penal en Francia, porque tenemos que tener en cuenta que el primero en presentarse ante el duque de Montemar en Jaén, en lo que actualmente es el ayuntamiento de Jaén, que era donde estaba el palacio del duque de Montemar, el primero en presentarse voluntario para combatir a los franceses fue nuestro paisano, que estaba estudiando Derecho en Granada, pero que yo creo que encontró la excusa perfecta para tirar los libros y dedicarse a lo que verdaderamente él estaba vocacionado, que era a empuñar el sable. Y el general Gómez pues interviene en la batalla de Bailén, se sabe que interviene en el regimiento de Jaén, inserto en el regimiento de Jaén, y bueno, pues también resulta prendido por los franceses y, como hemos dicho, pues conducido a un penal en Francia. De allí se escapa y regresa a España. Y justamente será la Guerra de la Independencia lo que haga ver a nuestro general Gómez, a nuestro querido general Gómez, será la Guerra de la Independencia lo que le haga ver que su vocación es una vocación militar. También ha salido el nombre de Burdeos, y es Burdeos la ciudad en la que yacen los restos mortales de este tosiriano, que, hombre, verdaderamente pues no creo que haya coyuntura para ello, porque ya digo que el dinero, aparte de que estamos en la crisis, pues se emplea para otras cosas que siempre son más digamos que más tontas, pero desde luego que no hay coyuntura. Pero qué bueno sería que, localizada esa tumba, como la tenemos localizada en la revista Órdago, sabemos dónde está, pues localizada esa tumba, pues esos restos fueran tramitados para regresar al suelo tosiriano, porque llevan allí muchísimos años pudriendo en tierra extranjera. Pero claro, como es carlista, a lo mejor pues no es políticamente correcto. Si fuese, pues no sé, republicano, a lo mejor siempre existiría alguna partida de presupuestos para poder traerlo. Eso no nos quepa ninguna duda. Bueno, ya para concluir, José Carlos, si te parece, pues podemos sintetizar un poco pues todo lo que hemos hablado, lo importante que son los expedientes matrimoniales como instrumento tan válido para la investigación del historiador, ¿verdad? Sí, que como hemos visto, nosotros hemos hecho 5 ejemplos, ¿no? También tengo que decir que todo esto que hemos hablado no es toda la documentación que hay, existe muchísima documentación más que no hemos traído también por falta de tiempo. Aquí hemos traído algunos casos curiosos, existen también otros casos curiosos que no hemos dejado en el tintero, pero quiero decir que todo está en la documentación tan interesante que no me he encontrado tanto en Andújar como en Martos como en Jamirena. Es decir, que todavía si buscásemos más por ejemplo en Jaén, en la propia ciudad de Jaén, o en Valdepeña y Los Villares, que estoy seguro que allí nos encontraríamos con muchas historias de estos guerrilleros que eran de la partida de Pedro del Alcalde, o en otros pueblos, yo no sé, de Cazorla o de la zona de Segura, de Úbeda, de Baeza, etcétera, pues nos encontraríamos con, y ya no solo centrándonos en esto, sino también si nos vamos a otras provincias, claro, de Andalucía o del resto de España, pues encontraríamos historias que son bastante curiosas. No obstante, quiero decir que todo esto que hemos hablado, pues ya se encuentra mucho publicado. De hecho, para los que nos están viendo, en la revista Trastámara, en el primer número, Juan y yo tratamos algo de este tema. También en la revista Aldaba y en la revista Códice, pues pronto pues aparecerá la ponencia o el texto de la comunicación que presentamos allí. Aunque quiero decir que sobre todo esto, todos estos casos curiosos, pues lo estamos poco a poco recopilando, y esperemos que todo pues nos dé pie para presentar en un futuro para un trabajo bastante interesante sobre este tema. Un libro, verdaderamente, lo que se puede hacer sobre esto, ¿no? Y bueno, y lo mismo que las revistas que tú has referido, pues también tenemos que recordar que en el próximo número de la revista Órdago también encontrarán nuestros lectores, si no información relativa a estos expedientes matrimoniales, también casos, anécdotas, historias, historietas, que son verdaderamente reales, porque existen
documentos, o sea, nosotros no nos inventamos las cosas como otros que se inventan pues el origen no sé, de San Pedro, o el origen de los lazaretos, de esos hospitales de apestados. Hay gente que se inventa la historia y hay gente que, hombre, no somos historiadores, pero al menos, pues digamos que consultamos lo que son documentos históricos y después damos referencias, cosa que otros no hacen. Pero bueno, el asunto está en que ustedes, pues poquito a poco, irán viendo cómo, tanto en este programa, en la medida de nuestras posibilidades, como también en las revistas que tú has dicho, Aldaba, en Martos, Trastámara, en su versión digital, y Códice, y Órdago, y este tipo de iniciativas, algunas pues amparadas por los poderes públicos y otras muy libres y muy independientes, aunque tengamos nuestra tendencia legítima, por cierto, porque nadie me puede discutir que uno no pueda tener su tendencia, a ver si aquí va a haber democracia para todos menos para mí, pues resulta que gracias a estas revistas, pues ustedes podrán tener a mano pues eso que tantos quieren ocultar, que es la verdadera historia de nuestros pueblos, que es decir, la historia de España. Hoy no hemos traído, ya para finalizar nuestro programa, por desgracia, yo creía que tú te traías los libros y yo he fallado no trayéndome el que tenía pensado traer. Entonces no voy a poder presentarles ningún libro aquí para invitarles a que lo adquieran y lo lean. Pero yo quería recomendar la lectura de uno, en la que me encuentro ahora inmerso, y es un libro pues que no tiene mucho que ver con este tema que hemos tratado, que es el libro de los moriscos del Reino de Granada, escrito pues por el gran antropólogo vascongado don Julio Caro Baroja. Un libro impresionante, un libro que como acostumbra el antropólogo sobrino de Pío Baroja, del gran novelista del 98, Pío Baroja, como acostumbra Caro Baroja, don Julio, que en paz descanse, pues es un libro súper documentadísimo, o sea, de esos libros que gustan, no de los libros que están exentos y en ayunas de datos y de referencias, sino de los que gustan porque uno puede seguir la pista. Ese libro que digo, Los moriscos del Reino de Granada, verdaderamente es un libro que pasma porque de 300 páginas, quizá 100 o 100 y pico, están reservadas para notas. Al final del libro se encuentra uno, por lo tanto, un depósito de notas que ya es cuestión pues de tirar de esa bibliografía y encontrar más cosas. Y precisamente llamo la atención porque, hombre, es una vez solamente la que me he encontrado el nombre de nuestro pueblo, pero habla de Torodón-Jimeno, y es en las notas, porque claro, yo es que me leo no solamente los libros, sino también las notas, es que hay gente que solamente se lee el libro y a medias. Bueno, pues en las notas aparece mencionado Torodón-Jimeno, lo menciona así de pasada, tampoco vayan ustedes a creer que le dedica un monográfico, pero es curioso, ¿no? Es curioso encontrarse en el libro de un investigador de la talla de don Julio Caro Baroja, pues nuestro nombre. Y el nombre de Torodón-Jimeno no lo menciona precisamente porque haya moriscos, como algunos estarán deseando descubrir, porque a algunos parece que lo que les gusta es eso, ¿no? Que haya muchos moriscos, muchos judíos y mucha cultura exótica en sus pueblos. Pues desgraciadamente eso se está dando ahora, pero antiguamente no era tanto. Lo cita por otro motivo, lo cita porque el nombre de Torodón-Jimeno, dice Caro Baroja, indica que era una localidad, era una fortaleza, pues con título personal, ¿no? Con título personal, algo que es interesante para el medievalista, ¿verdad? Y también da pistas sobre el nombre de Torodón-Jimeno en otras épocas, pero eso me lo reservo porque ya en Órdago verán ustedes el magnífico artículo que está preparando pues mi compañero Luis Gómez y que despejará las dudas, más de una duda, de los que todavía no saben cómo se llamaba el pueblo antes de llamarse Torodón-Jimeno. En definitiva, ya estamos tocando a nuestro fin, estamos tocando al fin de este capítulo dedicado hoy a la Guerra de la Independencia, sirviéndonos del material de los expedientes matrimoniales que José Carlos y también nuestro querido amigo Juan tanto han estudiado. Y bueno, pues no me queda otra cosa que darle la palabra ya a José Carlos para que se despida de nosotros y vernos el próximo viernes, si Dios quiere, ¿no, José Carlos? Sí, yo desde aquí quería mandarle un saludo a mi compañero Juan Barba, porque realmente a mí me hubiese gustado mucho que estuviésemos los dos aquí, porque esto parece que es trabajo mío, pero esto es trabajo de los dos y nos lo hemos currado bastante bien para desmenuzarlo, porque muchas veces estos expedientes son muy, por decirlo así, muy sosos cuando se leen,
y hay que desmenuzarlos muy bien para que la gente coja realmente el concepto, ¿no?, de lo que realmente nos quieren decir. Así que, como supongo que Juan nos estará viendo, pues espero que se lo haya pasado bien y que por lo menos me haya podido defender bien, porque yo sé que él estas cosas se explica mejor que yo. No obstante, yo sigo acariciando la idea y estoy poniéndole velas a Santa Rita de Casia, que es la patrona de los imposibles, como San Judas Tadeo, pues yo acaricio la idea de que algún día nos podamos ver aquí, tanto Juan Barba, tú, Luis también, que tiene una biblioteca fabulosa en cuanto al tema de la Guerra de la Independencia, y poder hablar largo y tendido, porque esto requiere muchísimos programas, ¿no?, de nuestra Guerra de la Independencia, que hoy hemos tratado tan colateralmente, ¿no? En fin, yo no me queda otra cosa que desearles, pues como siempre, como todos los viernes tengo costumbre, pues un buen fin de semana, que descansen el fin de semana, también que descansen los progres, aunque no trabajen, y esta semana, pues que entra, pues que sea una semana muy aprovechada por su parte, y que si Dios quiere, pues el próximo viernes, a ver si nos vemos otra vez aquí con otro capítulo más de A Pie de Obra. Muchísimas gracias por su atención y por seguirnos. También muchísimas gracias por el calor que nos dan todos ustedes a través de sus emails, a través también del trato personal, ¿no?, cuando nos ven por la calle. Y simplemente, pues muchísimas gracias por este seguimiento que se hace de este programa, no solamente en Torno Gemeno, sino más allá de Torno Gemeno. Muchas gracias y buenas tardes.